Muy buenas, querido amigo de María Visión, que sigues con cariño este programa dedicado a la palabra de Dios. Hoy seguimos con el Evangelio de San Lucas y nos vamos a centrar en el capítulo 16, concretamente en los versículos 19 al 31. Hoy vamos a ver una parábola muy famosa, la del rico, y la del Lázaro. Rico, que es conocido Pulón, aunque en el Evangelio no aparece su nombre, el rico Pulón, y Lázaro, pobre Lázaro. Es una historia que contará Jesús, una historia pues curiosa. Es curiosa porque es una historia que empieza donde acaban todas las historias. Las historias acaban en la muerte y aquí empieza precisamente en la muerte. Un rico que ignora totalmente a un mendigo lleno de llagas, y que vive a su puerta, es decir, que está bajo su mesa y lo ignora. Dice el Evangelio que banqueteaba todos los días, vestía de púrpura como los emperadores, era el color rojo propio de la gente que gobernaba, el color de Dios. O sea, era insultante, o sea, era un hombre que vivía con lujo, desmedido. Es un hombre que al oyente le rechinaba, ¿no? Tanto al griego por la moderación, porque en la virtud en la mitad estaba la virtud, y este hombre no vivía en el medio, vivía en los extremos, vivía derrochando continuamente, vivía como un rico total. ¿Qué ocurre? Que mueren los dos. Mueren los dos y en ese morir se entrecruzan, ¿no? El pobre Lázaro solo le visitaban los perros, solo los perros le lamían las llagas, una imagen que también un poco siniestra. El pobre ahí deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa, pero ni siquiera tenía fuerza para cogerla. O sea, impresionante. Mueren y en esa muerte se entrecruzan y ahora hay una inversión de los destinos. El rico ahora se llena de tormentos, entero de tormentos. Y al pobre pues se le llena pues de bienes, se le llena de alegría. Se nos narra que está en el seno de Abraham. Fíjate que esta lectura no te va a hablar del cielo ni del infierno. Todavía estamos un poco en ese estadio intermedio en el que espera la resurrección. Y en esa espera de la resurrección, uno espera en el seno de Abraham y otro espera en el seno que es llamado Sheol, el Hades, es un lugar de tormento, como describe este rico ese fuego. Está describiendo pues un tormento, quiere agua, quiere que incluso le moje, ¿no?, con el dedo, ¿no?, Lázaro, una gotita de agua en su boca, ¿no?, en su lengua, ¿no? Impresionante, ¿no? Lucas, en su Evangelio, nos va a transmitir con frecuencia esta inversión de los destinos, ¿no? Una inversión que Dios provoca, y sobre todo llama la atención sobre el apego de la riqueza. O sea, ojo al que está apegado a la riqueza, porque tiene un final malo, ¿no? Bien, este relato del rico y de Lázaro va sobre todo a llamar la atención a los que todavía no han muerto. Va a relatar una historia de los que han muerto, pero les habla la historia a los que viven, para decirle, oye, que hay un momento en tu vida que no hay vuelta atrás. En el relato aparecerá ese abismo, ¿no? Un abismo, ¿no?, en el que no es posible ni yo ir para allá ni tú para acá. Lázaro habla a Abraham, Abraham habla a Lázaro, se intercomunican, pero no pueden ir uno al otro, no pueden. Está diciendo, el destino ya no se puede cambiar, has tenido un tiempo, no has aprovechado, pues oye, te han avisado, pero si no has echado cuenta, pues tienes que aceptar las consecuencias, ¿no? Por eso es un relato para vivos.
Decir, oye, ¿qué estáis haciendo con el apego a la riqueza? Ojo, la riqueza no te da la vida, ¿eh? No te da la vida. La riqueza no te da la seguridad, la salvación. Te la da solo Dios, solo Dios. Bien. El rico, que no puede ya enderezar su destino, no lo puede hacer, es consciente, pues ahora piensa en lo suyo, piensa en sus hermanos que están banqueteando, como él, y viviendo de espaldas al necesitado. Y entonces, ¿qué hace? Pues lo que hace es intenta avisar, claro, intenta avisar. De fondo está el tema del egoísmo, que impide vivir con plenitud la fe. Claro, la fe te dice, despréndete, confía. Claro, el que no tiene fe no se desprende de las cosas, ¿eh? El joven rico, acuérdate de cuando va al Señor y le dice, vende lo que tiene, dáselo a los pobres, y no es capaz, claro, no se fía. Dice, yo quiero ir contigo, Señor, pero quiero ir también con esto. Y dice el Señor, no, si no lo dejas no podéis ir conmigo. Claro. Todo esto está poniendo delante esta falta de fe, y también pues la falta de caridad cristiana, ese amor que te lleva a darlo todo. El Señor te lo pide, ¿vale? Y claro, tú tendrías que darlo pues con la fe que te pide el Señor. Dalo todo porque no te va a faltar, ¿no? No se trata solo de no hacerle mal a nadie, ¿eh? Hasta ahí podemos llegar, ¿vale? Sino de tratar a los demás como te gustaría que te tratasen. Y esto incluye pues el estar atento al pobre, ¿eh? Al pobre que está al lado de tu mesa, ¿eh? Que por desgracia tantas veces o marginamos o sencillamente ignoramos. Gente que está pasando necesidad y no nos damos ni cuenta, ni cuenta. La enseñanza de la palabra es bien clara, ¿eh? No debemos dejar que se establezca una separación entre nosotros y los pobres, los que están en necesidad. Debemos salir activamente a su encuentro, porque no vaya a ser que el banqueteo, esa fiesta continua, te rodee tanto de placer y tanto de ti mismo que no mires nada más que a ti mismo, ¿no? Entonces, tenemos que salir activamente al encuentro, cuidar de ellos, preocuparnos por su bien. Si no nos preocupamos por quitar esa separación que existe, se convertirá en condena para ti, como en el Evangelio. Para el rico se convirtió en una condena vivir en esa frontera, que la tenía justo al lado de su mesa. Se convirtió en una condena para siempre, ¿no? Jesús propone la escucha, fíjate, aquí viene ya la moraleja, ¿no? La escucha y el cumplimiento de la palabra de Dios. Le dirá, pues ahí tienen a Moisés y los profetas, que les hagan caso. No hace falta que Lázaro vaya allí como un fantasma para decirle, oye, chico, que como no cambies, como no mires mejor, te va a pegar un chocazo. Vas a llegar a un sitio que te va a rechinar los dientes toda tu vida, eternamente. No hace falta que vaya Lázaro. Ya tienen a Moisés, ya tienen a los profetas, que lo escuchen, es decir, que le obedezcan, que lo hagan suyo, que tengan fe. Dios le dice esto, hazlo, claro. Por eso es una llamada a escuchar la palabra de Dios y cumplirla, ¿no? Qué bonito, ¿no? El Señor como dice, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cuando vienen la madre y los demás y sus parientes, ¿no? Buscándole, ¿no? Y él, viendo a la gente que tenía delante, dice, mira, mi hermana, mi madre, mi todo son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bienaventurados los que escuchan y cumplen, porque eso te permitirá convertirte. ¿Y en qué te vas a convertir? En Cristo. Te vas a convertir en Cristo porque te vas a entregar a los demás como Él lo hace. Entonces, esta lectura de hoy como que te saca algunas cosas interesantes, ¿no? Es decir, si aquí la conversión está en la palabra de Dios, oye, pues pregúntate, ¿conoces la palabra de Dios? ¿Tú la conoces? Dice San Jerónimo que quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Así que es una llamada, hermano, a leer la Biblia, a escucharla con atención. Leemos con profusión otras literaturas, pero la palabra de Dios a lo mejor no le dedicamos el tiempo, ¿no? También, oye, ¿tienes algún amigo pobre?
podrías ponerle nombre a un amigo pobre, alguien que esté en extrema necesidad, al que considere yo amigo porque me intereso por él, no porque le doy una limosna y me desentiendo, no, me preocupo por él. Dice el Señor: amaos los unos a otros como yo os he amado. Claro, en el fondo el Señor te está pidiendo que ames con generosidad. ¿Cómo hacer para despertar esta generosidad en el corazón, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que, ya que está siempre al lado nuestra para despertarnos de nuestros sueños, el Señor se viste pues de pobre, ¿no?, para pues arrancar de ti misericordia. Pues vamos a pedirle al Señor que su palabra, que cae como rocío mañanero, pues vaya despertando en ti el amor que Dios quiere. Dios quiere hacer nacer en ti frutos de vida eterna. Pues deja que el Señor con su amor y misericordia haga despertar la generosidad, para que no sea tarde, para que lo hagas cuando tengas que hacerlo, y cuando el Señor te abra las puertas te diga: ven bendito, porque tuve hambre y me diste de comer. Que Dios te bendiga.